Bueno, llegamos pues a la cuarta cuarto segmento de esta lección maravillosa, la purificación del santuario celestial, que se extenderá aún más profundamente en la lección número 18 y que trata pues del mismo tema, la purificación del santuario celestial. Y finalmente nos permitirá comprender mejor la lección número 19, que se titula El juicio. Pues bien, yo quiero comenzar con un texto que yo quiero que tú lo veas aquí con tus propios ojos en la Reina Valera de 1960, el versículo 23 del capítulo 9 de Hebreos, escrito por el apóstol Pablo. Mira lo que nos dice el autor de Hebreos, o sea, el apóstol Pablo, 9:23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Este es un versículo poderosísimo, muy poderoso. De hecho, yo quiero leerte de varias Biblias como ellas advierten este versículo. Por ejemplo, la Biblia al día. Así que era necesario que las copias, ya no dice figuras como esta Reina Valera del 60, así que era necesario que las copias de las realidades celestiales fueran purificadas con esos sacrificios, pero que las realidades mismas lo fueran con sacrificios superiores a aquellos. Voy a leer la Biblia textual, una Biblia muy buena. Dice el mismo Hebreos 9:23, recuerda que el autor es Pablo, el mayor teólogo que encontramos en toda la Biblia. Era pues necesario que las representaciones de las cosas celestiales fueran purificadas con estos ritos. Se refiere a los sacrificios que se sacrificaban en los ritos, en los servicios del santuario terrenal, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Bueno, yo voy a volver a este texto dentro de poco de la Biblia textual. Tenemos la versión en inglés. Literalmente dice lo mismo. It was therefore necessary that the patterns of things in the heavens should be purified with these, but the heavenly things themselves with better sacrifices than these. Literalmente dice lo mismo. Quiero leerte también aquí la nueva Reina Valera de 1990. Fue pues necesario que la copia de las realidades celestiales fuese purificada con esos sacrificios, pero las realidades celestiales mismas requieren mejores sacrificios que estos. Y también tenemos aquí, por ejemplo, la Félix Torres Amat. Dicen, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales, esto es, el tabernáculo y sus utensilios, se purificasen con tales ritos. Pero las mismas cosas celestiales lo deben ser con víctimas mejores que estas, y así ha sucedido. ¡Wow! ¡Qué tremenda versión! Y tenemos aquí la Biblia, Dios habla hoy. Dice, de manera que tales sacrificios eran necesarios para purificar las cosas que son copias de lo celestial. Pero las propiamente celestiales necesitan mejores sacrificios que aquellos. Tremendo. Estoy aquí bien curioso para ver
la versión en portugués. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão no céu fossem purificadas com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes, dice lo mismo. Y aquí tengo la versión más antigua de la Biblia que tengo aquí en este programa, con alrededor de 190 versiones de Biblias. Y es la versión de 1569. Dice así que fue necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas con estas cosas, pero las mismas cosas celestiales con mejores sacrificios que estos. Quiero volver entonces a la Biblia textual. Vamos a desmenuzar este versículo 23 del capítulo 9 de Hebreos, labios inspirados por el Espíritu Santo del apóstol Pablo, el autor de Hebreos. Era pues necesario que las representaciones de las cosas celestiales, por eso se llama Biblia textual, porque traduce textualmente la Biblia. Era pues necesario que las representaciones de las cosas celestiales fuesen purificadas con estos ritos, que está confirmando esta primera parte del versículo 23 del capítulo 9, lo que hemos repetido una y otra vez, que todo este esquema terrenal del santuario terrenal, valga la redundancia, y el templo que hizo Salomón y el templo que fue reconstruido, eran que representaciones de las cosas celestiales. Incluía el mismo templo como tal. Vuelvo y te repito, uno de los textos más poderosos de la Biblia que menciona un santuario celestial, un templo en el cielo, Apocalipsis 11:19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Poderosísimo. Juan vio en visión el templo de Dios abierto en el cielo y vio en el lugar santísimo el arca que contiene la ley de Dios allá en el cielo. ¡Qué maravilla! Bueno, esto es muy poderoso. Pues bien, el apóstol Pablo nos está diciendo que el santuario armable y desarmable que tuvo uso durante varios siglos, el templo de Salomón que se usó varios siglos, el templo reconstruido, aunque muy inferior al primero, al templo de Salomón, que ese templo duró hasta que Jesús estuvo aquí en la tierra y caminó sobre él y enseñó en él y tuvo allí enfrentamientos con los sacerdotes y fue destruido finalmente en el año 70. Pues bien, el templo como tal, el santuario terrenal como tal, los sacerdotes como tales, el sumo sacerdote como tal, los sacrificios que se hacían y las partes que tenía el mobiliario, bueno, todos los servicios del santuario, Él nos está diciendo que era necesario que fuesen purificadas con esos sacrificios porque eran representaciones de las cosas celestiales. Ahora, dice, pero las cosas celestiales mismas era necesario que fuesen purificadas con mejores sacrificios que estos. ¿Cuál es el sacrificio que supera a todos los sacrificios que se realizaron durante 4000 años? Desde Adán hasta que Jesús expiró en la cruz y dijo, consumado es. Pues ese mismo sacrificio que Él hizo en la cruz fue un sacrificio y sigue siendo un sacrificio muy superior
a todos los sacrificios realizados durante 4000 años. El apóstol Pablo nos está diciendo que el sacrificio superior de Jesús era necesario para poder purificar las cosas celestiales. Pues bien, es lo que vamos a pasar a comprender a partir de este momento. Pues vamos a considerar lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Él está hablando de la purificación del santuario celestial. Vamos pues con las preguntas para no hacer más larga la introducción. Y esto nos lleva a la pregunta número 6. Pregunta número 6. ¿Qué predice la profecía de Daniel capítulo 8 versículo 14? La respuesta dice que al cabo de 2300 días el santuario sería purificado. ¡Wow! Aquí comienza la profecía más extensa, más prolongada, la profecía que en toda la Biblia abarca el lapso de tiempo más extenso, 2300 días. Ya vamos a ver que simbolizan días en la cronología bíblica profética. Solo que el texto dice que después de esos 2300 días, el santuario sería purificado. Muy bien, vamos a dejarlo allí en stand-by y vamos para la pregunta número 8. En realidad, ¿a cuánto equivalen los 2300 días? Oh, no, me salté. Es la pregunta número 7, perdón. ¿A cuánto equivale cada día en profecía bíblica? Números 14:34 y Ezequiel 4:6. En profecía bíblica, cada día equivale a un año. Este es el principio que utilizaron los primeros protestantes para ir desglosando a medida que Dios lo iba revelando las profecías bíblicas que tenían que ver con tiempo, o sea, las profecías cronológicas. Este principio, primeramente, ya vamos a ver en otro estudio, otros lugares de la Biblia, se rige por lo que Dios así estableció en Números 14:34. Primero vamos a ver Números 14:34 y ya vamos a ver Ezequiel 4:6. Dice, conforme al número de los días de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades, 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Aquí el Señor está colocando una sentencia para el futuro. Esto hace del texto que acabo de leer que una profecía bíblica profética con un detalle cronológico de tiempo. Solo que acerca de ese detalle cronológico, detalle de tiempo, el Señor está diciendo un año por cada día. Entonces el castigo que aquí se menciona iría a permanecer por 40 años, no por 40 días, porque el reconocimiento hecho de la tierra prometida por los 12 espías, que era un líder de cada tribu, duró en total 40 días. Muy bien, este es el principio que también se enfatiza en Ezequiel 4:6.
Vamos a verlo pues, Ezequiel 4:6. Aquí está. Ezequiel 13, 11, 9, 3, 4, versículo 6. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. Ahora préstale mucha atención, hay un punto y coma, tú lo puedes verificar, abre tu Biblia y dice algo muy importante. Día por año te lo he dado, a ti y a mí y a todos los hijos de Dios que estamos investigando. Entonces está muy fácil. En profecía cronológica bíblica, un día equivale a un año. Entonces la profecía de los 2300 días para la purificación del santuario celestial no son 2300 días realmente. Y a medida que profundicemos esto comprobarás que no habría forma de que fueran solo 2300 días. Ahora sí, perdóname que me equivoqué ahora, que dije que era la pregunta 8, pero era la 7. Ahora sí vamos a la 8. En realidad, ¿a cuánto equivalen los 2300 días por este principio bíblico de día por año? En realidad, los 2300 días equivalen a 2300 años. ¡Ay! Si tenemos información bíblica que nos digan cuándo comienzan esos 2300 años, tendremos el día, el mes y el año exactos en los cuales comenzaría la purificación del santuario. ¿Pero cuál santuario? 2300 años a partir de cuándo. Esta profecía fue dada varios siglos, alrededor de 6 siglos, antes de que Jesús viniera a la tierra. 2300 años nos llevarían a muchos siglos después de que Jesús estuvo en esta tierra. Entonces esta profecía no se le puede aplicar a la purificación del santuario terrenal porque fue destruido por Tito en el año 70. Entonces, ¿a cuál santuario? Vuelvo y leo Hebreos 9:23. Era pues necesario que las representaciones de las cosas celestiales, y recuerda que el santuario terrenal era una representación del santuario celestial, que era purificado una única vez al año. Pero eso se hizo año tras año durante casi todos los años, porque hubo ocasiones en que fue imposible. Por ejemplo, cuando el templo de Salomón fue destruido, por ejemplo, y en otras ocasiones en que era ajeno a la voluntad del sumo sacerdote y de los israelitas realizar la purificación anual. Bueno, la verdad es que en esos 14 siglos larguitos que duró la nación de Israel, como pueblo de Israel legítimo, auténtico de Dios, privilegiado y escogido de Dios, en la mayoría de esos siglos, casi todos los años, se realizó la purificación del santuario terrenal, pero si esos 2300 años nos llevan a siglos después de que Jesús estuvo aquí en la tierra, ¿qué santuario sería el que habría que purificar? Ya que el apóstol Pablo nos está diciendo que el santuario terrenal era una representación del santuario celestial, Hebreos 9:23. Entonces el único santuario que se podría purificar es el celestial. Lamentablemente y dolorosamente, a ver por qué no aquí ya lo encontré.
El diablo trabaja en absolutamente todas las áreas que le es posible y que Dios se lo permita. Y la agencia más poderosa que él tiene en este planeta para trabajar se llama la Orden de los Jesuitas de la Iglesia Católica. Y ellos durante 3 siglos infiltraron el protestantismo para destruirlo y finalmente lo destruyeron. El protestantismo evangélico en este momento está en apostasía. Y eso hace ya, desde 1844 el protestantismo abierta y públicamente entró en apostasía, gracias a la infiltración de los jesuitas, que infiltraron sus seminarios y enseñaron una cantidad de ideas y una cantidad de distorsiones de la Biblia, y muchos de estos doctores de teología, jesuitas disfrazados de profesores universitarios en los seminarios protestantes, opinaban que no, que ese no puede ser el santuario celestial, el que menciona aquí en los capítulos 8 y 9 del libro de Hebreos el apóstol Pablo, y comienzan a hacer una cantidad de distorsiones y manipulaciones, y todo esto viene de Satanás. Pero no hay cómo escapar a la realidad. El único santuario que representaba el santuario terrenal era el santuario celestial. No hay más opciones. Y literalmente el autor de Hebreos nos está diciendo que tenía que ser purificado. ¡Wow! Esto es muy importante. Solo que él dice que tenía que ser purificado con un sacrificio muy superior. Observa que cuando Jesús falleció en la cruz y al tercer día resucitó, él a partir de ese momento pasó a ser, él se ganó el derecho de ser nuestro sumo sacerdote. Él no fue por un poco de su sangre, y ahí estaba el templo reconstruido, y entró con su poder porque él recuperó su divinidad. No que la haya perdido en algún momento, me expresé mal. Él pasó a hacer uso de su divinidad porque no la usó durante su vida hasta que expiró en la cruz, no la usó, pero cuando resucitó la retomó. De hecho, el primer acto que él hizo que comprueba que retomó su divinidad fue la resurrección de una multitud de personas cuando él resucitó, y dice la Biblia que se le aparecieron a muchos, esa multitud de personas que ascendió con él al cielo, por cierto. Pues bien, él no tomó un poco de su sangre derramada en la cruz, no entró al templo terrenal aquí, no entró al lugar santo, no pasó al lugar santísimo para hacer la purificación con su sangre de ese santuario terrenal, de ese lugar santísimo terrenal. No hizo eso. Habiendo ya obtenido el derecho de ser nuestro sacerdote y siendo ya oficialmente el único sumo sacerdote legal, ¿qué opción nos queda? Si Él ascendió al cielo, ¿cómo iría a ser tu sacerdote y mi sacerdote? ¿Con qué sangre? Con la sangre que había acabado de derramar. Ahora estamos eslabonando la cadena de la evidencia que confirma y reconfirma la única explicación para las palabras de Pablo en Hebreos 9:23. A ver cómo estamos de tiempo. Pues bien, hasta aquí llega este cuarto segmento. Ya continuamos con la purificación del santuario celestial en el quinto segmento. Que el Señor te guarde, que el Señor te bendiga. Ya regresamos.